A nivel personal, cada uno de nosotros está generando 17% más residuos que hace 10 años. Si sumamos esto al crecimiento de la población, pues vemos que el problema se va volviendo más y más grande. Pero creo que es un ejemplo muy claro de algo que se hizo bien y de algo que no se hizo de forma obligatoria. Fue una iniciativa donde se dio la colaboración entre distintos actores y me parece que ha funcionado muy bien y debería ser un modelo que repliquemos. Tenemos un problema grave porque mucha de esta generación tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Y si, por ejemplo, nosotros le damos al señor recolector separado de esta forma, pues los reciclables los va a rescatar. No los va a mezclar, eso de que para qué los separo si los juntan. Claro que no, ellos venden esos materiales. No es solo que llueva o no llueva, el ambiente es algo integral. Cuando logremos entender eso y familiarizarnos con lo que ocurre después de nuestras acciones, creo que podremos tener más conciencia. Ecomentes, el podcast de Ecose en el que hablamos con los mejores expertos sobre reciclaje y medio ambiente. Ecomentes. Hola, yo soy Iraida Rodríguez y estás escuchando Ecomentes, el podcast de Ecose, en el que entrevistamos a los expertos en temas de reciclaje y cuidado del ambiente. Ecomentes es para ti si estás interesado en iniciar un camino hacia una vida más sustentable y sobre todo si quieres obtener información de primera mano, fácil de entender y sencilla de los expertos en estos temas en México. El día de hoy queremos hacer una invitación a replantear los hábitos de consumo que tenemos y sobre todo de la generación de residuos, porque hay ciertas problemáticas que se generan a raíz de la falta de educación ambiental, de políticas públicas y de infraestructura. Por eso hoy nos acompaña una experta que nos va a guiar en el tema, indicándonos qué son los residuos, cómo se clasifican y qué es lo que ya se está haciendo en el país al respecto. Nuestra invitada es una experta en el manejo de residuos en México. Ella es la doctora Aletia Vázquez. Bienvenida, Aletia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues hay muchísimo que decir acerca de tu trayectoria. Eres ingeniera química por la Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco, maestra en integración de procesos por la Universidad de Manchester y también eres doctora en ciencias e ingeniería ambientales por la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Eres profesora, ¿no? Te dedicas pues también a trabajar las tesis de los alumnos que están egresando, pero cuéntanos tú un poquito más cómo es que te has ido especializando en este tema del manejo y la gestión de los residuos. Bueno, la universidad afortunadamente tiene una larga trayectoria en el tema del cuidado ambiental y dentro de esto se ha formado un grupo muy sólido que trabajamos en torno a los residuos y tratamos de trabajarlo desde un enfoque que tenga mucho sentido con lo que está ocurriendo en la realidad, vinculándonos con el sector industrial, con el gobierno, con asociaciones civiles en distintos proyectos que permiten que nuestro trabajo se refleje en el bien común. Perfecto, Aletia. Incluso también has trabajado con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas. Sí, tuve la fortuna de coordinar el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica que se hizo con Semarnat y el apoyo de Naciones Unidas. Y actualmente estoy coordinando un proyecto muy ambicioso con la SEDEMA de la Ciudad de México para la caracterización de los residuos de la ciudad. Muy bien. Y no solo trabajas con los residuos sólidos en la investigación, digamos, sino también con los residuos de manejo especial. ¿Qué son estos residuos? Sí, en nuestra legislación se distinguen 3 tipos de residuos. Los sólidos urbanos, que son los que generamos en nuestras casas todos los días. Pero tenemos una categoría adicional, que es la de manejo especial. Son prácticamente los mismos residuos, pero cuando los generamos en grandes cantidades y entonces tenemos la oportunidad de manejarlos de una forma diferente que nos permita aprovecharlos. Estos de manejo especial incluyen tanto los que se generan en las empresas durante la producción, como muchos que generamos todos en sitios donde hay alto volumen. También tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos que pueden dañar al medio ambiente o a la salud humana. Perfecto, pues creo que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, pero antes de que empecemos con nuestra conversación, te invito a ti y a quien nos está escuchando a que pues tengamos un poquito más de contexto con esta cápsula en cifras. Claro. En cifras. Según datos de Semarnat, en México, cada mexicano genera 1 kilo de residuos sólidos al día y cerca del 17% no llega a recolectarse. La mayor parte de los residuos recolectados, es decir, 43%, corresponde a residuos orgánicos y cerca del 32% a residuos que pueden ser aprovechados. Ecomentes.
Pues ahora sí, Aletia, vamos a entrar de lleno en el tema. Ya dije yo la palabra residuos, tú ya también hablaste de tipos de residuos, pero creo que podríamos empezar por definir qué son los residuos y lo más importante, ¿cuál es la diferencia entre residuos y basura? Sí, creo que todos estamos familiarizados con el concepto, la idea de basura, ¿no? La basura son las cosas que ya no sirven, que desechamos, son un problema, algo con lo que tenemos que lidiar. Cuando nosotros hacemos el cambio y empezamos a pensar en residuos, abrimos un mundo distinto de probabilidades o de cosas que podemos hacer. Un residuo es algo que alguien desecha. Eso es algo muy importante, entender que algo es residuo no porque no sirva o no porque ya no tenga alguna función o le podamos dar un uso. Es residuo porque alguien lo desechó. Y prácticamente todas las cosas que consumimos tarde o temprano se vuelven residuos. Lo importante acá es que cuando nosotros hacemos ese cambio de concepto, podemos vislumbrar distintas posibilidades de manejo que no se tienen cuando hablamos de basura como un conjunto de cosas mezcladas que son muy difíciles de manejar de manera adecuada. Okay. O sea, podríamos decir que hay ciertos residuos que podemos aprovechar o obtener un beneficio de ellos. Así es, debemos tener en mente que los residuos son materiales. Finalmente son materiales que nosotros extrajimos del planeta. No tenemos otro lugar de donde sacar las cosas. Y todo lo que nos rodea y todo lo que tiramos es un recurso que nos costó sacar del planeta. Nos costó en términos de energía, en términos de trabajo y en términos de dinero. Entonces lo lógico es que tratemos de sacar el mayor jugo posible de esos recursos, de esos materiales que están contenidos en los residuos. A eso le llamamos aprovechamiento. Y tenemos distintas formas de aprovechar los residuos. Ahora, desde tu opinión como especialista, ¿qué es lo que se está haciendo con el manejo de residuos en México? Ya lo escuchábamos un poco en la cápsula, pero ¿cuáles dirías que son como los aciertos o las buenas prácticas? Y también, en contraste, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, creo que definitivamente hemos avanzado. Tenemos un marco regulatorio y en general el manejo es mejor que hace algunas décadas. Sin embargo, todavía hay muchas áreas importantes en las que tenemos que mejorar. Un punto que casi no abordamos es que nuestra generación de residuos ha crecido. A nivel personal, cada uno de nosotros está generando 17% más residuos que hace 10 años. Si sumamos esto al crecimiento de la población, pues vemos que el problema se va volviendo más y más grande. Tenemos problemas que afectan distinto a las diferentes regiones del país. Si uno está en una ciudad grande, pues seguramente tendrá acceso a servicios de recolección. Alguien pasa por los residuos a su casa y hay un manejo más o menos adecuado. Sin embargo, tenemos muchísimos municipios que no cuentan con ese servicio, que es algo básico que tiene que ver con la salud pública, además de con el cuidado del ambiente. Una vez que los residuos se recolectan, no contamos con los mecanismos que nos permitan optimizar el aprovechamiento. Existe aprovechamiento, pero no se hace de forma eficiente ni en la forma más sistemática que podría hacerse. Y lamentablemente muchos de nuestros residuos van a parar a sitios de disposición, donde todos esos recursos de los que hablábamos se quedan ahí, enterrados por muchos años sin que nosotros podamos aprovecharlos. Además, en muchos casos estos sitios de disposición no cuentan con las medidas adecuadas para su manejo y entonces los residuos se pueden dispersar y generar contaminación. Creo que tenemos que ir avanzando en todas esas áreas. Estamos haciendo algo, pero todavía nos falta mucho. Ahora, ya nos mencionabas tú acerca de que los residuos pues son materiales, ¿no? O sea, se fabrican con ciertos materiales que se pueden volver a aprovechar para darle vida a nuevos productos. Ahí, digamos, específicamente con estos residuos que se llaman inorgánicos, ¿no? ¿Por qué se llaman inorgánicos? ¿Y cuáles son estos materiales que se pueden volver a utilizar? Sí, en general nosotros hacemos una clasificación muy básica en residuos entre orgánicos, que se refiere sobre todo a los que son biodegradables, a los que se pueden transformar por acción de microorganismos, y al resto les llamamos inorgánicos. No es una clasificación muy exacta desde el punto de vista científico, pero es la forma en que la mayoría de la gente lo comprende. En el caso de los inorgánicos, nosotros tenemos varias corrientes especiales y muchas de ellas se aprovechan ya en México, no solo porque tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino porque tiene sentido desde el punto de vista económico. El reciclaje de los metales es algo tan antiguo como el uso de los metales.
se les considera un material útil, valioso, y entonces se recuperan y se reprocesan. Y así, conforme han surgido nuevos materiales, también se han visto cómo se pueden aprovechar. Tenemos, por ejemplo, en México una cadena fuerte de reciclaje de cartón y papel. Tenemos también, por supuesto, reciclaje de plásticos, en especial de los termoplásticos, que son los que conforman la mayoría de los envases, por ejemplo, que usamos todos los días. Se recicla también en menor medida el vidrio y algunos residuos ya que tienen características un poco más complejas, como podrían ser los electrónicos. O sea, y digamos que México es una gran potencia, por ejemplo, en el reciclaje del plástico, el PET, ¿no? Como de envases en o de México, en botellas. promedio, tenemos una recuperación muy alta de PET, que está al nivel de países europeos y que destaca mucho a nivel continental. Sin embargo, pues tenemos que trabajar todavía para que esas mismas tasas las alcancemos con otros plásticos, y además de eso, para que el reciclaje se extienda, porque todavía tenemos regiones del país donde este tipo de materiales no son valorizados. Okay, entonces, digamos, si somos potencia, ¿cuáles nuevamente listarías como las buenas prácticas o los aciertos que se ha tenido, por ejemplo, en el reciclaje de estos envases plásticos? ¿Y cuáles son también las áreas de oportunidad o quizás que no se han explorado todavía o que no se han aprovechado como se debería? Creo que algo que podemos destacar es el rol que ha tenido el sector industrial en promover el reciclaje del PET. Hace un par de décadas el PET, al igual que otros materiales, era reciclado en función del beneficio económico únicamente, en el sentido de que si de repente el mercado ya no requería PET, pues el acopio se terminaba. Aquí vino esta formación de un grupo amplio de industriales que se coordinaron, se pusieron de acuerdo y generaron un campo que permitió hacer un círculo virtuoso, donde había quien comprara a un precio adecuado, y eso fue fortaleciendo el acopio, y al haber más PET disponible también se generó más infraestructura. Y ahora el sistema funciona casi solo, lo que nos falta es extenderlo a todo el país, ¿no? Esa es una parte importante, pero creo que es un ejemplo muy claro de algo que se hizo bien y de algo que no se hizo de forma obligatoria. Fue una iniciativa donde se dio la colaboración entre distintos actores y me parece que ha funcionado muy bien y debería ser un modelo que repliquemos. Entonces ahí tenemos palomita, digamos. Sí, claro que sí. Muy bien. Ahora nos hablabas acerca de esta clasificación de los residuos, ¿no? Para que no se conviertan justamente en basura. Ya hablamos de los inorgánicos, ¿no? De los plásticos, nos hablabas del cartón, del papel, pero pues también están la materia orgánica, los residuos orgánicos, que por ejemplo podrían ser las cáscaras de las frutas o de las verduras, los restos de alimentos, ¿no? No solamente del hogar, sino también quizás de los restaurantes, sí, o de la industria misma que fabrica alimentos, las ramas, ¿no? De los árboles, las hojas. Pero, ¿qué pasa con este tipo de residuos? O sea, porque pues, se ven a lo mejor como una materia que se descompone y que se reintegra a la tierra, pero también requieren un manejo adecuado, ¿no? Una gestión, sí, una disposición para que al descomponerse quizás no contaminen las zonas en las que están o saturen las zonas en las que están acopiados. ¿Qué es lo que sucede? O sea, desde tu perspectiva, ¿qué está pasando en México con los residuos orgánicos? Que sabemos que también son pues, un gran porcentaje de lo que generamos, más del 40%, ya lo veíamos en la cápsula en cifras. Sí, a veces perdemos de vista, nos concentramos en otro tipo de residuos y perdemos de vista que la corriente más grande son los orgánicos. En general vamos a encontrar ahí residuos de alimentos, residuos de poda y algunos otros. Tenemos un problema grave porque mucho de esta generación tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Es decir, con alimentos que si se hubieran manejado de forma adecuada se hubieran podido consumir. Y esto es un problema grave en México y a nivel mundial. Entonces, bueno, eso sería algo que tendríamos que estar atacando. Ese 40% podría disminuir en gran medida si hiciéramos un manejo más adecuado de nuestros alimentos. Ahora, cuando ya se generan, pues es básico que nosotros los separemos, porque el manejo que se da a los residuos orgánicos e inorgánicos es diferente. Los residuos orgánicos normalmente son más pesados porque contienen humedad y eso hace también que escurran más. Por lo tanto, pueden contribuir más rápidamente a ciertos tipos de contaminación. Cuando nosotros mezclamos todo, hacemos que nuestros servicios de recolección trabajen más, se desgasten más, y si eso va a parar a un sitio de disposición,
pues los residuos van a empezar, los orgánicos, a degradarse ahí. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros sitios de disposición no tenemos sistemas que capturen el gas que se genera de este proceso de descomposición. Entonces, lo que va a ocurrir es que esos residuos se van a degradar y van a contribuir a los gases de efecto invernadero, al calentamiento global, que es otro de los grandes problemas que estamos enfrentando. Si nosotros separamos, no solo alargamos la vida de los sitios de disposición y los volvemos un poco con menor impacto, sino que además de eso podemos dar un manejo adecuado a la fracción orgánica que nos permita recuperar los nutrientes. Así como nos interesa reciclar el vidrio y el metal y los plásticos porque son recursos, los nutrientes que están en los residuos orgánicos también son recursos y también necesitamos reciclarlos porque también se pueden agotar, especialmente en el caso del fósforo. Entonces necesitamos darles un manejo diferenciado. Por ejemplo, la composta es uno de los mecanismos. La composta es uno de los métodos. mecanismos básicos y otro sería la digestión anaerobia. Son procesos biológicos, ambos los realizan microorganismos y en ambos obtenemos productos que son útiles, productos que nos sirven como mejoradores de suelo e incluso biogás que se puede aprovechar para producir energía. Y en México tenemos, digamos, las condiciones o la infraestructura para poder hacer este aprovechamiento. Nos falta mucho, pero sí existe. Existe el conocimiento y existen instalaciones que funcionan muy bien, privadas y públicas. El composteo, por ejemplo, es un proceso muy noble, es un proceso que es fácil de entender y en general fácil de aplicar. Nos falta generar las condiciones que nos permitan que sea viable y que sea atractivo también para los gobiernos locales o para las comunidades y empresas. Ok, a ver, entonces, Aletia, nos tiene que quedar muy claro que, digamos que para que se puedan aprovechar estos recursos, desde que los generamos, en donde sea que estemos, los tenemos que separar adecuadamente. Claro, la separación le llamamos separación en la fuente o en el origen. ¿Qué quiere decir? Que no los revolvamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en la casa, en la escuela, donde quiera que estemos. En la medida en que yo separe las distintas categorías, voy a facilitar su aprovechamiento de todo. Si yo lo mezclo es basura, si lo separo son residuos y puedo tener distintas alternativas. A veces nos confundimos o nos sentimos un poco extraños cuando vemos muchos botes y no sabemos qué va dónde. Si vamos a un lugar donde ya existe la separación, pues hay que fijarnos dónde va cada cosa, pero si no, en casa podemos hacer una separación bastante básica. Los orgánicos en un lado, en otro lado lo que es reciclable y en otro lado lo demás. Y si, por ejemplo, nosotros le damos al señor recolector separado de esta forma, pues los reciclables los va a rescatar. No los va a mezclar, eso de que para qué los separo si los juntan. Claro que no, ellos venden esos materiales. Si se los damos separados, por supuesto que no los van a juntar. O sea, podemos dárselos en una bolsa específica. Así o también es. Nosotros acercarnos a ciertos centros de acopio. Por supuesto, hay lugares donde hay centros de acopio privados, de gobiernos, de municipios, de muchas formas, asociaciones civiles. También podemos llevar ahí nuestros residuos, ¿no? Es algo en lo que tenemos que irnos educando y dejar de usar pretextos. También es parte de lo que tenemos que aprender y que tenemos que irle enseñando a las siguientes generaciones. Ya nos hablabas de los materiales, ¿no? Hablábamos del cartón, del papel, del plástico, del vidrio, pero ¿cómo es que justamente estos materiales se pueden convertir en materia prima para dar vida a otros productos que estén generados del mismo material? Sí, en el caso de los plásticos, por ejemplo, la mayoría de los que usamos de forma cotidiana entran en una categoría que se conoce como termoplásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionan ante la temperatura. Si yo tomo un termoplástico y lo empiezo a calentar, se va a empezar a fundir, a volver líquido. Y entonces yo le puedo dar una nueva forma. A eso se le conoce como reciclaje mecánico y se hace muy ampliamente en nuestro país. Dependiendo del tipo de tecnología con que se cuente, yo puedo fabricar el mismo objeto que tenía originalmente o puedo generar otro tipo de objetos. Eso ya depende un poco de cuáles sean las condiciones. Ese tipo de reciclaje es el más extendido en México. Sin embargo, también tenemos otros procesos de reciclaje químico.
donde lo que hacemos, por ejemplo, es fraccionar las grandes moléculas que forman los plásticos, les aplicamos calor, les aplicamos energía, usamos algunos catalizadores y hacemos que se fragmenten, que formen nuevas moléculas. Esas moléculas a veces se pueden usar como materia prima para producir nuevos plásticos u otros productos, y también se generan algunas que se pueden usar como combustibles, directamente como aceites o lo mejor como gases también. Este tipo de reciclaje es más complejo y apenas estamos avanzando en ese sentido. Finalmente existe lo que se conoce como valorización energética. Los plásticos, en la mayoría de los casos, están compuestos básicamente por los mismos átomos que la gasolina, carbono e hidrógeno. Y por lo tanto, si nosotros los quemamos, recuperamos mucha energía, casi el equivalente a combustibles tradicionales. Entonces, este tipo de soluciones se puede aplicar para plásticos que no sean reciclables. Si nosotros podemos elegir, siempre va a ser mejor reciclar que hacer otro tipo de valorización. Pero también existe esa posibilidad y es algo que también se realiza en nuestro país. O sea, digamos que hay muchas posibilidades de que no se genere basura, sino que realmente podamos aprovechar esos residuos. Así es, tenemos muchas alternativas y todo parte de lo que ya habíamos hablado, de un manejo adecuado, ¿no? Un manejo que nos permita destinar cada tipo de residuo a su fin que genere menos impactos ambientales. Muy bien, Aletia, pues cuando una plática está tan interesante, el tiempo se va volando y justamente ya llegamos a la tercera sección del episodio de hoy, que se llama Por un futuro sostenible, en la que lo que hacemos con nuestros entrevistados es preguntarles en su faceta un poco más personal, pues cómo se fueron enfilando, ¿no? O cómo fueron siguiendo el camino para llegar a lo que se dedican ahora. Entonces, pues si viajamos un poquito al pasado, sabemos que, por ejemplo, este tema de los residuos, pues ha cobrado más importancia tal vez en últimas fechas, ¿no? De unos años para acá. Antes quizás se hablaba menos, ¿no? Al respecto, quizás también los investigadores, ¿no? Los profesionales pues no estaban tan adentrados en el tema. Entonces, si hacemos este viaje al pasado, ¿cómo fue que tú empezaste a acercarte a esta especialización que te llevó pues a convertirte en la figura que eres ahora? Sí, tal como dices, este es un tema que ha ido cobrando fuerza en las últimas décadas. A mí en mi formación básica jamás me hablaron ni de residuos, ni de ambiente, ni de cuidado del entorno. No era algo que preocupara a la comunidad en general en ese entonces. Los primeros acercamientos al tema los tuve ya en la universidad, donde ya empezaba a haber materias que hablaban de eso, y además me tocó estar en una universidad que tiene una gran vocación hacia la ingeniería ambiental, la primera universidad en Latinoamérica que tuvo esa carrera. Y por lo tanto siempre había programas y cosas a nuestro alrededor que nos acercaban al tema. Posteriormente, cuando ya me incorporé como profesora, tuve la fortuna de trabajar con un grupo enfocado en la gestión de residuos. Y fue a través de todas las experiencias que viví con ellos que empecé a conocer y a adentrarme y apasionarme por este tema. Muy bien. Ahora, si regresamos al presente, ya nos contaste este viaje al pasado, digamos, tan interesante, de cuál fue la ruta que empezaste a seguir, pero si volvemos al tiempo actual, sabemos que es una labor continua, que es una labor ardua y que a lo mejor puede haber veces que digas, ya quiero tirar la toalla, ¿no? ¿Qué te sigue motivando justamente a seguir en la investigación de la gestión de los residuos orgánicos, inorgánicos, en todo lo que haces ahora? ¿Cuál es como ese motor que mantiene viva tu vocación? Creo que hay varios motores. Lo primero es que aún hay mucho por hacer. Es un problema que sigue estando presente, no es algo resuelto y creo que todavía puedo aportar, ¿no? Esa es una parte importante. La segunda parte es que tengo la fortuna como profesora de trabajar con muchos jóvenes y los jóvenes siempre tienen ese ímpetu, esas ganas, esa fe en que las cosas se pueden cambiar y cuando uno está dudando, los ve trabajar, los ve creer en las cosas y entonces eso es muy, muy motivante. Y finalmente, pues creo que todos tenemos un compromiso con la generación que viene. Yo quiero que los que siguen puedan disfrutar de las cosas que yo disfruté y hacerlo de una forma más responsable y más inteligente. Ahora, en tu experiencia, digamos, ya lo hablabas tú, ¿no? Esta cuestión como de que
no hay más tiempo que perder en el cuidado del ambiente. Sí. O sea, no podemos quedarnos a esperar qué va a suceder y tenemos que empezar a actuar desde ahora. ¿Cuál sería como un dato que a lo mejor poca gente conoce o quizás algo que nos pueda ayudar a hacer más conciencia y tomar la responsabilidad que nos corresponde a todos, ya sea a los consumidores, a las empresas, a los gobiernos? ¿Qué es esa información que en cuanto nos la digas ahorita nos va a cambiar el chip? Creo yo que la mayoría de nosotros no entendemos realmente lo que pasa con nuestros residuos. Nos desentendemos de ellos al momento en que entregamos la bolsa o la depositamos en el contenedor y el problema ahí se terminó. Creo que en la medida en que nos familiaricemos con lo que ocurre después y con todo lo que está alrededor, vamos a tener una conciencia más clara de que la forma en que estamos manejando los residuos tiene efectos muy importantes. Está teniendo efectos en el ambiente, está teniendo efectos sociales, pero además está teniendo efectos económicos. El manejo actual de residuos que hacemos en la mayoría de las ciudades en México es muy ineficiente y es muy costoso. Nuestros gobiernos locales dedican una gran parte de sus presupuestos al manejo de residuos. Y el dinero que ellos dedican a eso es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Y los efectos ambientales son efectos que ya nos están llegando. Los problemas que estamos viviendo actuales no son problemas aislados. El tema del agua tiene que ver con que los residuos contaminan nuestros ríos y entonces no los podemos aprovechar. No es solo que llueva o no llueva. El ambiente es algo integral. Cuando logremos entender eso y familiarizarnos con lo que ocurre después de nuestras acciones, creo que podremos tener más conciencia. A ver, Letia, esto me acaba de dejar sorprendida. O sea, me está diciendo que si, por ejemplo, no nos ocupamos de que nuestros residuos lleguen a donde deben depositarse, ¿no? Para que tengan una gestión adecuada y en el camino se pierden y caen en un río, ¿no? O caen cerca de donde haya agua. ¿Eso contribuye a que la escasez del agua se incremente? Claro, en el ambiente todo está relacionado. Y una vez que tú tiras un residuo al entorno, fuera del lugar donde debe estar, pierdes todo el control sobre a dónde va a ir a dar. Un caso que tenemos muy claro que estamos viviendo hoy en día es el caso de la crisis del agua que se está viviendo en Ciudad de México y en muchos otros lados. La Ciudad de México, mucha gente no lo sabe, pero recibe todavía muchos ríos que bajan de las montañas que rodean nuestro valle. Estos ríos, cuando bajan, pues traen agua limpia. Pero ¿qué pasa? Se contaminan con residuos que se tiran por parte de la gente, a veces porque no cuenta con servicio, a veces por negligencia. Y entonces esa fuente de agua que podría estar siendo utilizada por la ciudadanía es algo que se convierte en un problema. ¿Qué hacemos o cómo lo hemos solucionado? Entubando esos ríos y mandándolos al drenaje, con lo cual además saturamos nuestros sistemas de drenaje. Y así tenemos épocas de crisis de agua y épocas donde esa saturación ocasiona que la mitad de la ciudad se inunde. Los problemas ambientales siempre están relacionados y en el caso de los residuos, debido al mal manejo, podemos ocasionar que se fuguen al ambiente. Cuando se fugan al ambiente, se van a dispersar y en el caso de muchos tipos de residuos, perdemos totalmente el control de lo que pueda ocurrir. En el caso de los plásticos, pueden llegar al entorno marino y todos estamos ya familiarizados con los problemas de la contaminación marina por plásticos. Entonces, un manejo seguro es indispensable no solo para solucionar los problemas asociados a los residuos, sino también para generar impactos positivos en otros temas ambientales que nos preocupan. Entonces, Aletia, tú que estás cerca de estas nuevas generaciones, formando a los estudiantes, ¿qué observas en ellos? ¿No? A lo mejor estas ganas de innovar o esta cuestión de tomar un papel más responsable y que se puedan convertir incluso en agentes de cambio. Bueno, creo que tienen dos características, como son jóvenes llenos de ideales, que todavía sienten que se pueden cambiar las cosas. Eso es algo muy importante que a veces conforme vamos avanzando se va perdiendo. Además de eso, ellos son muy conscientes de las problemáticas ambientales porque han vivido rodeados de ellas toda su vida. Ahora, lo que nos corresponde y en lo que debemos apoyar y orientar, y también algo en lo que ellos tienen que trabajar, es en informarse para encauzar toda esta energía, todas estas ganas de cambiar las cosas hacia las soluciones que realmente nos ayuden a avanzar.
porque a veces pues tienen mucho ímpetu y pueden ser muy radicales, muy idealistas, y tenemos que entender también cómo funciona nuestro entorno para que los cambios que hagamos sean en la dirección adecuada. Y ahora sí, pues ya recapitulando toda esta información que ya hablamos durante este episodio, ¿cuáles podrías decir que son los 3 consejos más importantes con los que nos podríamos quedar hoy para cerrar este episodio de Ecomentes? Bueno, si yo pudiera resumirlo en 3 cosas, la primera pues es infórmate. Entiende qué es lo que pasa con tus acciones, con tus residuos y el impacto que tiene tu actividad. Infórmate bien, busca, porque tenemos afortunadamente ahora muchas formas de acceder al conocimiento y es gratis en la mayoría de los casos, así que hay que aprovecharlo. Después, participa como consumidor informado y exigente, participa como ciudadano que influye en las decisiones que se toman en su localidad. Y el tercero, no te desanimes. Yo creo que a veces es muy fácil sentirse aplastado por la problemática ambiental, a la que además sumamos otras problemáticas, ¿no? Y pensar que no tiene solución, que no va a haber forma de resolver esto. Yo creo que aquí pues haz tu parte, haz lo que está en tu control. Racionaliza tu consumo, separa tus residuos, exige, participa, ¿no? Creo que si cada uno de nosotros hace su parte, eso no garantiza que lo solucionemos, pero es algo indispensable para que podamos avanzar todos. Perfecto, Letia, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Definitivamente pusiste nuestras Ecomentes a trabajar y sobre todo pues con esta visión que nos compartes, con esta pasión que tienes a lo que te dedicas, pues también eso nos motiva a nosotros, como decías tú, a asumir nuestra responsabilidad y comprometernos, porque el ambiente pues al final del día es de todos. Muchísimas gracias por unirte a esta conversación. Eres una Ecomente que pues puso a trabajar nuestras Ecomentes, a motivarnos y a inspirarnos justamente a asumir el compromiso y la responsabilidad que nos corresponde con el cuidado del ambiente. No, gracias a ustedes y bueno, el tener estas conversaciones y el ponerlas disponibles para que la gente pueda escucharlas, creo que es una forma importante también de contribución. Porque ya dijimos, en la medida en que estemos mejor informados, vamos a poder tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias. Y justamente para seguir difundiendo la información, si tú que nos escuchas tienes algún comentario o alguna pregunta, puedes hacérnosla en nuestras redes sociales. En Facebook y en X, antes Twitter, nos encuentras como EcoceAC y en nuestro canal de YouTube EcoceMX. Igualmente, activa las notificaciones en la plataforma en la que escuches este podcast para que no te pierdas los episodios y sobre todo compártelos para que haya más Ecomentes sumándose a nuestra comunidad. Yo soy Iraida Rodríguez, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Ecomentes, el podcast de Ecoce que te ayuda a conocer todo lo que necesitas saber sobre sustentabilidad y medio ambiente. Síguenos en ecoce.mx y en nuestras redes sociales como EcoceAC.